participantes, damos la bienvenida al día de hoy al ponente Eduardo Pérez, médico cirujano de la Universidad Autónoma de Guadalajara, maestro en nutrición pública de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. El día de hoy tiene a cargo la teoría sobre estudios cualitativos, utilidad y características. Ricardo, bienvenido. Estaba comentando que vamos a ver otro tipo de investigación. La semana pasada ustedes han visto lo que son los estudios descriptivos, los estudios clínicos, los estudios retrospectivos, etcétera, entre otros. Lo que no se ha visto aún es otro tipo de metodología que es la metodología cualitativa para la investigación. Próximamente ustedes van a tener 2 clases de metodología cuantitativa, ¿sí? Entonces, en esta ocasión vamos a ver lo que es lo cualitativo, de dónde viene, de dónde parte toda la historia, para poder comprender, porque vivimos normalmente bajo un paraguas, un paradigma, y personal de salud nos es un poco difícil comprender a otras personas que no son de nuestro entorno y nos es difícil a veces comunicarnos en varios aspectos. Entonces, para comenzar, él es Asclepio Esculapio, el dios de la medicina, si se acordarán, que era, bueno, en la época del hijo Apolo, de hecho, éramos por él, por el método hipocrático, pero él tenía la característica de sanar, ¿sí? Él tenía una serpiente, una vara de una serpiente, y con eso él sanaba. Bueno, hasta tuvo unos problemas con Zeus, etcétera, y fue dejado de lado. Pero la historia de Esculapio es bien interesante porque él, al conocer toda la vegetación y tener a la vara tener la serpiente, él podía curar, ¿sí? Y si nos damos cuenta hasta hoy, bueno, él era un dios de la mitología griega. Si nos damos cuenta hasta hoy, vamos al frente a algún piso, están de repente operando a algún paciente o un niño, y también hay un altar para el costado, ¿no? Donde también se está rezando a un dios, ¿no? Una imagen, qué sé yo. Entonces, esta parte de las creencias en los dioses, hasta ahora no deja de estar presente en la salud y en la medicina. Y lo interesante, como les digo, es que Asclepio conocía toda la vegetación y por lo tanto podía tratar a la gente. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Alison? Si gustan cortarme en cualquier momento, pueden cortar, ¿eh? Bueno, en el año 470, 350 antes de Cristo, hubo un señor muy interesante que aplicó la ciencia a la medicina. Acordémonos que Esculapio era a través de los dioses, ¿no? Y este señor, llamado Hipócrates de Cos, aplicó la ciencia. Y la ciencia la aplicó de diferentes maneras, pero ya no también con el tratamiento con las plantas, sino con la alimentación, con una adecuada alimentación y equilibrio entre la alimentación, la salud, el ambiente, etcétera, ¿no? Entonces ya iba más allá de los dioses y aplicaba la ciencia, ¿sí? 2 siglos después de Cristo, si mal no me equivoco, apareció Galeno, y desapareció el mismo día. No sé qué pasa con él. Así que pasamos de diapositiva. No, mentira, es broma. No, Galeno ya comenzó a aplicar los conocimientos anatómicos, quirúrgicos, entre otros. Entonces, esa es más o menos la evolución en bruto, la evolución de la medicina que conocemos y que practicamos. Esto
es la teoría de los humores, sobre la cual se basaba Hipócrates. Se basaba en un equilibrio perfecto entre el calor y el frío, la sequedad, la humedad, los humores mismos, la bilis amarilla, la bilis negra. La bilis negra se supone que es este vaso, de bilis amarilla se supone que es hígado, la sangre, la flema que se supone que era pulmón y cerebro. Esto tenía que estar siempre en perfecta armonía. ¿Sí? No sé si conocían esa partecita de Hipócrates, pero es bien interesante para poder entrar a los métodos cualitativos. Esta es la teoría de Hipócrates, y él es el señor Valentín Chiyuani, que vive en la comunidad de Marampaqui, en el distrito de Pongate. Dice aquí Picanchis, es un poquito lejos. Él vive aquí abajo de este cerro. Sí. Marampaqui, bueno, ese es el cerro de Songate. Cada cerro que rodea al señor Valentín tiene un nombre, ¿sí? Son los sapos, ¿ya? Son los sapos que tienen que estar en una perfecta armonía junto con él para hacer sus, entre comillas, sus sanamientos, que no son sanamientos, porque él trabaja como centro de salud. Pero bueno, Valentín tiene un rango de pajo, pero son diferentes rangos, curandero, pajo, y al comisario. Él tiene un rango de pajo dentro de la comunidad. Y trabaja con la vegetación, los apus y todo este equilibrio. Él es Pepe Franchini también. Él es Pepe Franchini. Bueno, Valentín es un señor quechua, Pepe es un señor chipivo, que también a él le llaman un nuña en la lengua chipiva. Un nuña quiere decir que es el médico que trabaja, que conoce las plantas y puede tratar pacientes. ¿Sí? Entonces, Valentín está trabajando, digamos, como trabaja Esculapio, con el ambiente, con las plantas. Valentín, perdón, Pepe. Valentín igual tiene que trabajar con los cerros, plantas. Para esto tiene que haber un total equilibrio entre todo. ¿Sí? También esta es una comunidad shánica. También, bueno, tiene que una alimentación adecuada durante ciertas épocas del año, etcétera. Entonces, ellos que en este paradigma de médicos, de personal de salud, qué sé yo, le llamamos brujo por lo común, ¿no? Dentro de las culturas diferentes, sea chánica, sea shipibo, sea quechua, ellos tienen su razón para trabajar con el equilibrio. ¿Sí? Hasta ahí me dejo entender. ¿Sí? Hasta ahí me dejo entender cómo el equilibrio de Hipócrates se mantiene aún. ¿Cómo llegó a América? Nadie sabe. Sí, doctor, sí se Pero entiende. sí, sí se entiende. Perfecto. Entonces, más allá del paraguas que no deja que entre muchas ideas, esto igual se mantiene en las recomendaciones internacionales, ¿no? Equilibrio para todo. Alimentación, ejercicio, continuamos con la alimentación saludable, cuidar el medio ambiente, eh, eh, no agredir a su cuerpo con ciertas sustancias, pero sigue manteniéndose esta teoría de Hipócrates, ¿no? Hasta ahí, o sea, se dan cuenta que tanto Mese como Pepe, el señor Chipigo, quieren mantener un equilibrio entre la naturaleza, la alimentación, ¿no? Entonces, todo esto se mantiene desde la historia de la medicina.
Ahora vamos a conocer un poco de la antropología de la salud. Les comento que la, la clase hoy día de repente es un poquito larga. Sí, entonces si tienen preguntas me las van haciendo, por favor, sobre la marcha. ¿Sí? Eduardo, no sé si ya me escucha. Eduardo Peláez. ¿Se escucha abajo? Escucho bien. Bueno, la antropología de la salud busca definir la totalidad de los factores: herencia, medio ambiente, contribución biológica, etcétera, que ejercen sobre el estado de la salud del individuo, tal como hemos visto en las figuras anteriores, mediante un enfoque técnico general que se interesa en relaciones de biológico, psicológico y cultural, y en diversas civilizaciones del mundo. Siempre pongo un ejemplo de, aquí en Perú, por ejemplo, si vamos a la cafetería abajo y queremos tomar una gaseosa, la pedimos en el área de invierno. ¿Alguien se ha preguntado por qué? Mientras que en Ginebra, cuando es invierno, está en plena nieve y en la gaseosa helada. Nunca nadie se ha preguntado por qué. De hecho, daño no nos va a hacer, ¿no? Pero está dentro de nuestra cultura evitar lo frío, épocas de frío. De que no nos va a hacer ningún daño. Mi alimentación, netamente costeña, estoy fuera a algún lugar, por ejemplo, con los abaujún, en Amazonas, yo no comería los gusanitos esos que quedan como golosinas. No, no está dentro de mi cultura. ¿Sí? Es más o menos así como se enfoca la antropología de la salud. Es decir, es la conducta que nosotros tenemos ante la salud. ¿Sí? Eso por el típico caso de la gaseosa helada. ¿Sí? Es la conducta, nada más. Pero para estas conductas hay dos enfoques. El enfoque que tenemos nosotros como personal de salud y el enfoque que tiene la persona o paciente con la que relacionamos. El enfoque émico o émic es el enfoque nativo de la cultura judía, ¿sí? Donde nos vamos, en Perú, por ejemplo, hay 64 etnias indígenas en 14 familias lingüísticas. Esas 64 etnias indígenas tienen un concepto totalmente diferente entre ellos, entre estas mismas etnias y, con nosotros como civilización, entre comillas. Entonces, esos son los enfoques étnicos que se les dan a la salud. El enfoque ético o étic son descripciones expresadas en términos conceptuales por el observador científico. Llamemos en este caso personal de salud. ¿Sí? Entonces, tenemos dos visiones. Una, la visión del personal de salud con su visión científica, y otra, la visión de la cultura donde nos movamos. Esto es un antiguo estudio donde se le preguntó a las mamás cómo era su alimentación durante el embarazo. Sí, la mayoría de las mamás, como ustedes ven, con talla menor a 145, disminuían la alimentación. Un grupo aumentó o no varió. Lo ideal sería, según las recomendaciones en talla menor a 145, lo ideal sería no variar o aumentar levemente. Cuando se les preguntó por qué disminuyeron la alimentación, si se supone que debían comer mejor y tanta cosa,
esto fue en una comunidad quechua también, las mamás dijeron, porque ahora el bebé, ¿no? Bueno, se atora el bebé, puede ser. Pero las investigaciones también dicen lo mismo. Entonces aquí está el enfoque émico y el enfoque ético. Ético y émico. ¿Sí? Esto es lo que dice la publicación. La primera publicación de SP de proporción sexual pélvica, una de las publicaciones de Nigeria, donde se vio que las madres con menor talla efectivamente desarrollaban de proporción cefalopélvica. Es lo mismo que decían las madres ¿sí? ¿Me dejo entender? Enfoque EMIC, enfoque ético. Esto lo ven los científicos, esto lo dicen aún más. ¿Hasta ahí claros? ¿Alguna pregunta? Continuamos. Ahora, ¿qué es interculturalidad? La interculturalidad sea cuando un grupo de personas comienza a entender el sentido que tienen las cosas y objetos para los otros. Este se refiere a comprender cabalmente en toda su dimensión una realidad de aceptar. Esto lo dice Lupe Camino en una antropología aquí, Perú. ¿Y esto a qué se refiere? En resumen es comprender, ¿sí? No solamente, yo te entiendo, sí, vamos, hagamos eso. No, hay que comprender la cultura, cómo se mueve, cómo piensan de verdad para poder actuar. Si llegas a interactuar con la otra cultura, estás desarrollando interculturalidad, pero siempre y cuando comprendas. ¿Ya? Y para eso hay que hacer unos estudios, hay que leer un poco de repente y ir desarrollando la interculturalidad. Luego la interculturalidad de salud es exactamente lo mismo, pero como les comentaba, por ejemplo, con las 64 etnias indígenas autóctonas del Perú, las percepciones pueden ser incluso diferentes y contrapuestas en etnias vecinas. ¿Sí? ¿Ya? Pero hay la capacidad de moverse también equilibradamente entre conocimientos y prácticas culturales diferentes para hacer la enfermedad, la vida y la muerte. Incluso también parte de algunas zonas. Es todo un mundo. Ahora vamos ya a comenzar a ver, ya con esta introducción, vamos a comenzar ya a aterrizar un poco al cualitativo. Le digo, los métodos cuantitativos intentan explicar, ¿sí? Intentan explicar un poco, dar un como así o un porqué. Esta es una investigación que se hizo en diferentes departamentos y se vio, por ejemplo, la motivación para ser un agente comunitario de salud. Entre varias respuestas se ve, por ejemplo, un común denominador. Apoyo a los más necesitados. Apoyamos como ser papás, mamás. Para mí significa ser un líder. Aprovecho mucho porque no sé ni leer escribir, me enseñan que aprendo más. Entonces, una de las conclusiones es que encuentran el estímulo y la satisfacción que brinda su trabajo, ¿no? Así como la recomendación a través de la comunidad. Más allá que no les daba ningún estímulo en aquellas épocas a los... ¿Para qué estudiamos antropología de la salud? Muchas veces. Primero investigamos, hacemos una investigación cualitativa. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder planificar, validar, ejecutar y monitorear algún tipo de comunicación. De repente, varios de nosotros hemos participado en algún grupo focal de alguna marca que nos hayan llamado
qué sé yo. Ellos estaban en la parte de investigación. Si se dan cuenta, muchos programas comunicacionales, sobre todo en salud, realmente son ejecutados, ¿no? Y nadie les entiende. Incluso a veces he evaluado programas de comunicación en salud. Supongamos que he ido a Loreto, de Loreto, para ver los materiales, eran los mismos que Lima. Entonces, díganme ustedes si la etnia yaguas o los boras van a entender exactamente lo que se quiere decir aquí en Lima. No. Esto tiene que ser descentralizado a través de investigación. Hay un tipo de comunicación social que parte de una investigación antes. Se llama desviación positiva. Ese es un tema bien interesante de los métodos cualitativos. Esta es la curva verde de normalidad, ¿sí? De la OMS para donde en esta encuesta de casi 200 niños, 220 niños, prácticamente todos están desnutridos. ¿Se nota? Esta es la normalidad y esto es el nivel de encuesta. Todo detallado. ¿Sí? Cerrando puerta. Ah, cerrando puerta, perfecto. Pero bueno, volviendo al tema. Si en esta comunidad todos los niños están desnutridos, por la lógica que nos llevaría a estudiar, a investigar, es por qué estos niños están desnutridos y ver todo lo más que le falta, etc. Pero en esta situación también hubieron un pequeño grupo de niños que no estuvieran desnutridos. ¿Se dan cuenta acá? Ya, entonces, ¿por qué en una comunidad de 5 niños, donde todos están desnutridos, 10 se salvaron o evitaron la desnutrición? ¿Sí? Sus madres familiares tuvieron unas conductas diferentes, estamos viendo el tema de la conducta, ¿no? Tenían conductas diferentes que evitaban la desnutrición, ¿no? Y por ejemplo, la señora aquí estaba mostrando que cuando los niños estaban bien alimentados, sacaban buenas notas en el colegio. Sacaban buenas notas en el colegio y además eran traviesos, ¿no? Entonces, interesante el tema porque se salía de toda la norma, ¿sí? Estoy poniendo como ejemplo de nutrición, porque es mi tema, ¿no? Pero la desviación positiva se aplica a cualquier ámbito que guste. En esa ocasión me acuerdo que investigamos a este grupito de niños que se salían de la norma y evaluamos algunas prácticas en lactancia materna, alimentación complementaria, etc. Sobre estas prácticas que se hallaron por medio de entrevistas a profundidad, eso, surgieron algunos mensajes. Las madres se reunieron, una madre líder por cada sector, donde enseñaban a las otras madres estas prácticas adecuadas que tenía este grupito de madres que se salvaron, ¿sí? Lo interesante es esto. Por ejemplo, la alimentación durante el embarazo se debe aumentar. Al inicio decían que no, 20% nada más decía que sí. A la mitad del proyecto, 10%, a la mitad del proyecto estamos hablando de medio año, porque este tipo de conductas son sostenibles. Al final, al año, el 72% decía que debe aumentar. Eso es interesante también.
hospital pediátrico. Al principio decían, se le preguntó a las cuántas horas de nacido se le debería brindar el pecho al niño. La mayoría decía después de las 4 horas. Luego bajó a los 50 minutos, luego bajó a los 15 minutos, al final del proyecto. El proyecto, dicho de paso, fue un par de semanas acá nomás. No fue siendo sostenible en el tiempo. ¿Y cómo? Nada más tomando las conductas locales de las mamás que estaban ahí. Y no eran conductas ajenas para nada. Este fue otro proyecto de investigación positiva. La comunidad. Estos fueron los niños participantes del proyecto de investigación positiva. El peso de nacimiento fue 2.8. Y de los niños participantes que de repente disminuyeron su nutrición, qué sé yo. Pero hicimos otra investigación ahí. Y la otra investigación fue ir después de 2 años, 2 años o 3 años, creo, no me acuerdo, y ver cómo es el peso de nacimiento de los hermanditos que habían nacido, los nuevos que habían nacido. Había una diferencia estadísticamente significativa de 2.8 a 3 kilos, ¿sí? En el peso de nacimiento. Entonces nos vamos dando cuenta cómo trabajando con la cultura local pueden hacerse este tipo de cuestiones en grande, en pequeño, como vamos a ver ahorita. Hasta ahí me estoy dejando entender. Hilario Sáenz, tú que estás interesado en la dirección positiva. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a ver un poco más de la investigación cualitativa, poniendo énfasis en la teoría fundamentada, ya no en la dirección positiva. La investigación cualitativa es una forma de realizar investigación que nos permite obtener respuestas desde el fondo sobre un tema específico, aproximándonos a las personas, al pensamiento de las personas. La base para ello la pregunta es ¿por qué? ¿Cómo así? ¿No? En vez de cuánto. ¿Sí? La investigación cuantitativa dice cuánto, y la cualitativa profundiza y te explica por qué ese cuánto. ¿Me dejo entender? ¿Cuánto y por qué? Sí, en una investigación cuantitativa es muy difícil que veamos una explicación, vamos a ver una discusión, una conclusión en cuanto qué pasó y excelente. Pero si estamos trabajando de repente con poblaciones diferentes, podemos ahondar un poco más y explicar el por qué. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, esto es la cuantitativa y la cualitativa. Ambas son complementarias. No es por descarte. Ambas son complementarias. La cualitativa frente a la cualitativa, la cuantitativa, la cualitativa da un nivel de comprensión. La cuanti da un nivel de diferencia. El por qué frente a cuántos. Esta es una parte muy esencial para el cuanti. Las motivaciones frente a las acciones. Es subjetiva, pero que la cuanti es netamente objetiva, o sea, estadísticamente significativo, no. La quali nos vemos a través del descubrimiento, mientras que en la quanti a través de diferentes pruebas. La quali, como les comentaba, explica. La quanti es definitiva. Da una mejor comprensión, medición, interpretativa y descriptiva. Muchas veces llegan por acá a la unidad estudios de, quieren saber, percepciones del personal, percepciones de la mamá, de los pacientes, etcétera, grado de satisfacción. Y quieren ver percepciones, motivaciones, pero con encuestas.
Normalmente traen encuestas ya validadas y no sé qué cosa. Entonces, en ese caso, por lógica, debería utilizarse investigación cualitativa para saber las motivaciones o percepciones frente a una cuantitativa. De repente en una cuantitativa tenemos la oficina de calidad que nos dice si el personal está satisfecho o no está satisfecho. Podemos hacer un control de eso, pero la verdad, en ese caso, debería complementarse ese número con una explicación. ¿Sí? Entonces tenemos un quanti que se puede explicar con un quali. ¿Sí? ¿Me dejo entender por ese lado? ¿No? ¿No se me entendió? Ahora, doctora Sofía, no sé si estará presente. Sí, doctor, sí se entendió. Sí, para la parte esta que se quiere ver de las excepciones, o sea, cómo usar un quanti, cómo usar un quali. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Entonces. Este, por ejemplo, es un artículo en el grupo que trabajamos en clases grupales. Hice este artículo varias veces, el típico artículo, pero sí. Este artículo es un artículo netamente cuantitativo, ¿sí? Donde dice que los niños quemados normalmente comprueba este autor que los niños que sufren quemaduras con líquidos calientes normalmente viven hacinados. Además, normalmente viven hacinados, perdón, y sin agua. ¿Ya? Esto es lo que mayormente nos dice más también la falta de el analfabetismo, la falta de educación materna. ¿Ya? Esto fue lo que se encontró en Cuanti. Entonces nosotros lo que hicimos en esta unidad y junto con la unidad fue ir a ver qué pasa en estas casas. ¿Sí? Porque es que la pregunta era ¿por qué era que si no tenían agua, en el saneamiento, por qué tenían que quemarse los niños? Y cuando hicimos el estudio cualitativo, que les voy a enseñar en un momento cómo se hizo estos estudios, las familias eran pobres, pero no se visualizó hacinamiento. Entonces, esto complementa a este estudio y de repente pueden hacer más investigaciones en un futuro que se está encontrando aquí algo diferente. Es complementario. Cuando hacen un estudio cuantitativo y cualitativo, se le llama triangulación. Se mezclan las fuentes cualitativas y las fuentes cuantitativas y se interpretan de manera en conjunto. Por ejemplo, este ejemplo que les estaba dando de las percepciones o satisfacción, qué sé yo, ya tienen un número, ¿sí? Pero ¿de qué me sirve el número solo en ese caso en particular? A ese número le sumo una explicación y hago esto que llamamos triangulación. ¿Cómo se hace una investigación cualitativa? Toma un poquito de tiempo, pero dentro de poco, 2 clases, creo, van a ver ustedes la matriz de las variables. Pero en este caso, la investigación de metodología cualitativa funciona un poco diferente. Nada más tenemos un adjetivo, variable,
Por pregunta. Ahí acabó. No se necesita más. ¿Sí? Para el objetivo, como venimos insistiendo en diferentes clases, primero hay que irnos a la bibliografía, ver todo el tema, qué es lo que está pasando para poder sacar las variables, etc. Este, por ejemplo, es un proyecto aquí en Lima, donde se veía que el problema supuestamente era de nutrición, pero a la vez se encontró anemia y obesidad. Tenían los tres problemas los escolares. Entonces, investigando la literatura, era por higiene, cuidados, alimentación. Higiene, cómo, lavado de manos, los cuidados con niños, por ejemplo. La alimentación, que consumían, actividad física, el sedentarismo, entre otros. Pero todo esto salió de la bibliografía. Y eso ya lo hablamos en una clase anterior también. ¿Sí? Entonces, si ya tenemos la bibliografía, no es que la pregunta se me vaya a ocurrir así porque sí. Si el objetivo es mejorar el estado nutricional de la población, en el tema, por ejemplo, de nutrición, citosis, de la variable prácticas, tenemos un indicador. Objetivo, variable, indicador. Tenemos un indicador. Y sobre ese indicador es que trabajar una pregunta. ¿Qué es el indicador? Eso no es una... El indicador no se me ocurrió de la nada. Salió de la bibliografía. Y esta pregunta que vengo acá, tampoco es que se me haya ocurrido. Estas han salido de la bibliografía. ¿Sí? ¿Qué utiliza usted para evitar que sus alimentos se contaminen o descompongan? El indicador ha sido conservación de alimentos. ¿Cómo así? Explíqueme. ¿Cómo pueden estar limpios? Vamos preguntando y repreguntando y hasta llegar a la profundidad de la respuesta. Pero si se dan cuenta, estas preguntas no se me han ocurrido de la nada. De hecho, que han sido validadas antes también. Y entonces, cuando les propongan en algún momento, vamos a hacer tal estudio de conductas, etcétera, porque tengo la escala tal. Saben que no crean en eso. ¿Sí? Todo ese tipo de preguntas vienen antes de la bibliografía. Este es el estudio de quemados, por ejemplo, también, donde tenemos la variable, el indicador, la pregunta, y esa pregunta tampoco es que se nos haya ocurrido. Vino de los indicadores, de los estudios que revisamos antes, y después se construyeron las preguntas, se validaron y se formaron. Hasta ahí me dejo entender. Sí, doctor. Sí. No, les hago esa pregunta porque es muy frecuente que vengan con escalas hechas con preguntas y no sé qué. Y parece que antes que eso deberíamos aprender a formular nosotros mismos nuestras preguntas, validarlas con una, pero saber de dónde se pregunta. ¿Sí? Hay diferentes métodos. Me parece de investigación cualitativa. La etnografía es sumamente complicada. Metes en el terreno, haces un mapa, vas a interactuar con las personas, vas a ir investigando toda la cultura de la etnia en la que estás moviendo, etcétera. Y es toda una historia que te puede tomar hasta
semanas, a veces alguna... La observación y la observación participantes son básicamente lo mismo. Esto se utiliza, por ejemplo, en nutrición, cuando se quieren evaluar el peso de los alimentos, el consumo de los alimentos. Hay que estar ahí, dentro de la casa, pero como un extraño. Hay algunas técnicas para realizar esto, ¿no? Porque, o sea, estás dentro de la casa y normalmente te dicen, vente a comer, pero no puedes, porque nada más estás ahí de y se va apuntando todo, ¿sí? Es trabajoso también. La entrevista, la entrevista a profundidad es donde vamos a hacer hincapié. Esto es básicamente la teoría fundamentada, donde se describen las percepciones, construcción de realidad, situaciones pasadas, de personas, etc. La posibilidad de ser entrevistado por sus propias categorías, la posibilidad de conocer la experiencia humana subjetiva. ¿Esto qué quiere decir? Que a nosotros nos van a dar unas respuestas que nosotros no tenemos por qué juzgar ni nada de eso. Simplemente vamos a grabar. ¿Sí? O sea, soltamos la pregunta y vamos a preguntar por qué. ¿Sí? Problemas técnicos de registro, equipos. A mí me ha pasado varias veces unas zonas de Huancavelica y Ayacucho, por ejemplo, que bueno, zonas de post-conflicto, que yo iba con mi grabadora y no me dejaban grabar. ¿Sí? A ver ese tipo de problemas técnicos. Bueno, en ese caso tenía que ir en mi poder, pero pues en realidad, pero de alguna manera tenía que saber. La, la entrevista a profundidad tiene la ventaja, y a la vez ventaja, que con un número tan reducido como 7, 10 personas, basta. Aquí no necesitas tamaño de muestra. En un paquete estadístico, ¿cuántas personas vas a entrevistar? ¿Sí? Puede ser un número tan bajo como 7 o 10. Y uno se da cuenta porque cuando va haciendo las entrevistas, ¿sí? Las va transcribiendo o ya las va, ¿cuál sería la palabra? Asimilando, te das cuenta que la entrevista número 8 o 9, todas las respuestas se van repitiendo. ¿No? Entonces, has profundizado tanto en las preguntas que las respuestas ya se van siendo repetitivas en tu muestra. Entonces, cuando ya van siendo repetitivas, ahí se acabó. El grupo focal, bueno, esto es más para marketing, bueno, se utiliza bastante en antropología también, pero es difícil manejar un grupo muy diferente. ¿Sí? Entonces, a lo mejor lo dejamos de lado y hay un miedo con las sesiones cualitativas, lo voluminoso del trabajo, pero como lo que dice que tiene una información completa. Y la verificación de la calidad de los datos también es otra cosa. O sea, desde que haces la entrevista hasta que transcribes todo, te sale un montón de información y tienes que tener datos de calidad para que puedan ser analizados. Y ese es el miedo que normalmente se le tiene a la investigación cualitativa. Por ejemplo, esta es una investigación cualitativa. ¿Sí? Esta es una transcripción. ¿Recuerdan lo voluminoso que les decía? Estas nada más son 7 entrevistas, que más o menos nos da estos resultados. Entonces es ahí donde uno comienza a asustarse un poquito, pero no es problema. Esto vamos a ver cómo
sacarnos el susto para poder interpretar todos estos datos. Ya, hemos tenido esas hojas que eran como 38, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer, después de haber transcrito, estaba escuchando ahí, hemos estado transcribiendo, que es así la parte de abajo. Hemos pasado a juntar las preguntas número 1, la de la mamá número 1, con la mamá número 2, la 3, 4. Dejando entender paso a paso, ¿no? Entrevista, transcribe, se van juntando preguntas. Una vez que se juntan las preguntas, vamos a buscar un común denominador. Ya. Esto lo saca un programa que se llama Trustee, en el cual no confío mucho porque a veces se te salen algunas palabras. Y siempre el programa está atrás de ti para juntarte estos comunes denominadores que vamos a ver ahorita, pero hay que volver a leer todo el texto porque siempre se van a escapar unas cositas. Yo en lo particular lo sigo haciendo a mano. Esta es participante número 1. ¿Sí? En el día, repite, participante número 6, que tiene idea amarilla. ¿Sí? Junta todas estas respuestas, ¿sí? Como un denominador. Esto es lo que se puede programar. Es ¿eh? Decisiones políticas, que también es otro común denominador. ¿Eh? Este también este es el participante número 3, ¿sí? Que respondió esa pregunta. No tengo cosa. El espacio. Y esa respuesta se parecía mucho. Y esa respuesta, vamos a pero la idea de la interpretación, la contestación es sano, Doctor, sí, sí, doctor, una consulta. ¿Ese trabajo es con desviación positiva? Ese trabajo que nos está mostrando. Ah, hacer una información tan de confianza, digamos, hay que generar una atmósfera con la persona que vamos a entrevistar. Obviamente, si vamos a querer saber algunas conductas de los papás, no vamos a ir uniformados, no le vamos a hacer la pregunta en cuarto de su hijo, etcétera, ¿no? Lo ideal sería trasladarse en este caso, ¿sí? A no ser que amerite de verdad la, las entrevistas en otros ambientes, ¿no? Pero lo ideal es en el mismo ambiente, ¿sí? De la familia. Esto es lo que también demora, que la entrevista demora 30, 40 minutos. Y hay una guía, ¿no? Esa guía, ¿se acuerdan de dónde salió? Del indicador, de la variable, del objetivo, ¿sí? La pregunta nunca se inventa.
ubicar el lugar, como les digo, señalar al informante para qué se realiza la investigación, un consentimiento informado por medio también. Si el informante se niega a participar o a grabar la entrevista, no se debe insistir por nada del mundo. Esto es interesante. Aquí no hay reglas fijas. O sea, uno va a la casa, al campo, etcétera, y o sea, te sientas donde te inviten, ¿no? No hay alguna conducta específica, te mueves como gustas. La entrevista va siendo, va siguiendo el guión, ¿sí? Pero no se controla el mismo guión. Por ejemplo, le preguntas, a ver, una pregunta, mientras usted cocina, ¿qué hace con el niño? Esa debería ser la pregunta, ¿no? La persona te va a decir, lo dejo al niño en el cuarto. ¿Sí? ¿Cómo así? Lo dejo en el cuarto porque él va haciendo esto, lo otro, que por aquí, por allá. ¿Cuánto tiempo está con el cuarto? O sea, tengo una pregunta, pero esa pregunta puedo continuar haciendo más preguntas, ¿sí? Hasta llegar a la profundidad de la respuesta que quiero saber, ¿sí? Y esto se tiene que adaptar al informante, ¿no? No, al no ser rígida, se puede modificar el lenguaje de acuerdo a las jergas locales, ¿no? Que debería ser así siempre. El personaje clave hay que tenerlo siempre bien claro. Si vamos a ver una comunidad alejada, el transporte, la migración, vamos a investigar a transportistas, ¿sí? En la investigación que hemos mostrado de los niños quemados, eh, escogimos a madres que hayan estado acá, ¿sí? Con sus niños quemados, y con dos tipos de accidente por quemadura. Pero dentro del equipo no fueron los médicos tratantes a hacer las entrevistas, obviamente. Ellos habían sido los médicos tratantes y las respuestas iban a ser cambiadas si iban los médicos tratantes, que son parte del equipo de civilización. Entonces, fuimos otras dos personas que nunca nos había visto la mamá, su papá. Fuimos otras personas a hacer las entrevistas, ¿sí? Entonces, por ese lado hay que tener bien claro al informante y cómo es que se le va a visitar, ¿sí? Esto es lo que decía, nunca el área del estudio. Esto es lo que ya está para publicarse. Ahorita estamos en proceso de traducción con este artículo. Preguntas, por favor. Dudas, yo sé que hay más dudas que preguntas. Sí, doctor, ¿en qué casos uno puede elegir entre la teoría fundamentada y una desviación positiva? Ya, la desviación positiva, por ejemplo, el caso que les comenté para esta comunidad donde casi la totalidad de los niños están desnutridos, lo que quise ver era el pequeño grupo, ¿sí? De por qué no están desnutridos. Entonces, a rescatar para las entrevistas me dieron información mucho más rica que yo preguntarle al otro grupo de por qué no, por qué estaban desnutridos sus niños. Por ejemplo, en el caso de la teoría fundamentada con el ejemplo de los quemados, se ha ido a profundidad con unas variables que se tomaron de la literatura, pero en este caso se quería saber
¿cuál era el proceso del niño, de la quemadura del niño? Increíblemente salió como conclusión que nadie conoce que los líquidos calientes eran el peligro, ¿no? Pero ahí no he escogido el bueno, el malo, el intermedio, ¿no? Simplemente he ido a un grupo de niños informantes claves que he pasado por acá, ¿sí? Que han sido quemados. En el otro caso, fui con un grupito de mamás que tenían a sus hijos bien, a pesar de que las mamás no eran pobres, no tenían agua, eran analfabetas, tenían para tener niños desnutridos, pero de alguna manera se salvaron, entre comillas. ¿Me dejo entender? O sea, en revisión positiva investigas el bicho raro, ¿sí? En la teoría fundamental para cualquier persona. No sé, Milagros, si me entendió. Sí, doctor, sí. Ah, ya, gracias. Gracias. ¿Más preguntas, por favor? Una consulta. He visto que dentro de las herramientas que utiliza es la encuesta, pero en la encuesta como que también a mí me impresiona que puede haber un sesgo en las personas que se entrevistan si pueden decir la verdad o no o parcialmente. ¿Eso hay una forma de como estandarizar o ver que luego no influya tanto en la validez del trabajo? Sí, gracias por la pregunta. Eh, no es, no es, no es encuesta, no es encuesta. Para comenzar, la encuesta te dice A, B, C. Y uno responde A o B o C. En la entrevista es diferente. Yo suelto una pregunta y voy profundizando, ¿sí? No es... Su niño es curioso, ¿sí? ¿Qué hace? ¿Cómo lo cuidan ustedes mientras curiosea? Curiosidad es una palabra validada, por si acaso. ¿Ya? O sea, el curioso es que juega. Y la mamá va explicando cómo es que juega por aquí, por allá. Es muy difícil o imposible, creo, que la mamá vaya a decir que una respuesta diferente. Para esto hay que crear un ambiente de confianza eh, muy cercano, por la información sensible que te van a dar. Ya, si no creas ese ambiente de confianza desde un inicio, no van a responder, ¿sí? Te van a responder sí o no, hasta que te vayas. Sí, ya me ha pasado. Ya, sí, ya entendí, doctor, gracias. No, gracias por las preguntas. ¿Más preguntas, por favor? ¿Hay más preguntas? Bueno, si se interesados en métodos cualitativos, aquí también realizamos métodos cualitativos en esa unidad. Así que podemos apoyarlos en lo que gusten. Y recuerden que los métodos cualitativos responden a un cuanto, ¿no? A un cuantitativo. Son complementarios, no son excluyentes. ¿Sí? ¿Claros todos? Bueno, muchas gracias por su atención. Gracias a todos.